Buenos días, mi nombre es Humeli Rivas, estudiante de la Escuela de Derecho a Distancia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes. El presente video tiene como finalidad hacer un resumen de los temas más relevantes estudiados en la materia de Introducción al Derecho, y para ello iniciaré dando una definición del término derecho. El derecho es un conjunto de normas jurídicas ordenadas sistemáticamente, bilaterales e institucionales que regulan el comportamiento del hombre, organizando la vida social bajo los principios de la moral y la justicia. El derecho se puede clasificar en derecho natural y derecho positivo. El derecho natural es definido como el conjunto de normas que coexisten con el derecho positivo vigente y sirven de inspiración o fuente de creación del mismo derecho. El derecho positivo es el sistema de normas elaboradas por el ser humano como un instrumento de regulación de sí mismo. Este, a su vez, se caracteriza en derecho positivo vigente, en derecho positivo derogado y en derecho positivo histórico. Otra clasificación del derecho positivo son el derecho sustantivo y adjetivo, el derecho estatutorio y consuetudinario y el derecho público y el derecho privado. Otro tema de relevancia es lo relacionado a la norma, la cual se define como la integración de una clase de hechos sociales que regulan y se establecen de acuerdo a un orden específico de valores. Este se caracteriza por ser bilateral, general, abstracta, contar con legitimidad, imperatividad, coercibilidad. Según la jerarquía y tomando como base de estudio la pirámide de Hans Kelsen, la norma puede clasificarse o dividirse en tres planos de legalidad, tomando en consideración que la Constitución la conseguimos en la cúspide de la pirámide, ya que es nuestra norma máxima. En el primer plano de legalidad encontramos las leyes orgánicas, las leyes especiales, las leyes ordinarias, los actos de gobierno y los actos parlamentarios. En un segundo plano de legalidad encontramos los reglamentos y en el tercer plano de legalidad encontramos las sentencias, los actos administrativos, etc. Es importante dar la definición de las leyes. Ejemplo, las leyes orgánicas son aquellas que se encargan de organizar el poder público, son el marco jurídico de otras leyes. Las leyes especiales son aquellas que son creadas para una temática específica, particular, y las leyes ordinarias son aquellas que no son ni leyes orgánicas ni leyes especiales. Ahora, en otro aspecto se tienen las relaciones jurídicas, que son definidas como el vínculo entre dos o más sujetos a los que una norma jurídica le establece consecuencias jurídicas. Asimismo, se pueden definir las personas jurídicas, que es el ente susceptible de obtener obligaciones y adquirir derechos. Las personas jurídicas se clasifican en naturales y jurídicas. Las naturales son todos los seres humanos y las jurídicas son los grupos de personas reconocidas por el derecho que adquieren derechos y contraen obligaciones. Dentro de estas tenemos las de derecho público y las de derecho privado. Las de derecho público son aquellas cuya creación, organización y funcionamiento está regulado por el derecho público, es decir, por el Estado. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la nación, las iglesias, las universidades, etc. Las de derecho privado son las creadas por el derecho civil o mercantil. Entre estas tenemos las de tipo fundacional, que serían, por ejemplo, las fundaciones, y las de tipo asociativo, que son las asociaciones, corporaciones, sociedades. Una vez entendido esto, se tiene que el derecho subjetivo se define como la facultad que tiene una parte de la relación jurídica, que sería la parte activa, de exigir algo a alguien, la cual es conferida por una norma dentro de la relación jurídica. En cuanto a las fuentes del derecho, se define como el hecho creador del derecho, cuyas causas de creación pueden ser de naturaleza material o de naturaleza formal, radicando en el ámbito normativo y manifestando la voluntad de la creación del derecho. La ley como fuente principal del derecho puede ser tanto de tipo material, que son las dictadas por los órganos del Estado, y la forma, que es la dictada por los órganos legislativos del Estado, según las formalidades establecidas en la Constitución. Por lo tanto, la ley se define como el acto de poder legislativo, actuando en su función legislativa que señala un mandato general, y para que ésta entre en vigencia debe cumplir con el procedimiento estipulado en la ley. ¿Cuáles son los elementos que componen la ley? Estos son exposición de motivo, marco conceptual, amplitud, vigencia, la parte dispositiva, los mecanismos de cumplimiento y los artículos derogatorios. ¿Cuáles son las leyes en el sistema jurídico venezolano? Que tenemos son las leyes orgánicas, las leyes especiales, las leyes ordinarias, las leyes bases, las leyes habilitantes y los códigos. ¿Cuáles son las causas de finalización de la fuerza obligatoria de la ley?
Estas son la derogación, la nulidad y la abrogación. Otras fuentes del derecho son la costumbre, que es una manifestación conductual del sentimiento del pueblo. Debe ser uniforme y constante. La jurisprudencia, que constituye la interpretación del derecho que realizan los jueces en su constante práctica judicial. Y la doctrina, que es el conjunto de opiniones racionales y sistemáticas de los jurisconsultos, fundamentada en el estudio y la investigación. Finalmente, para cerrar, se tiene en cuanto a la aplicación del derecho lo siguiente. Tenemos la aplicación propiamente del derecho, la interpretación y la integración. La aplicación propiamente del derecho significa dar mano a los principios y normas que le son propios para conseguir un fin. La segunda es el espíritu ya legislador, es atribuirle un sentido a las leyes. Y el tercero involucra la analogía y los principios del derecho para llenar un vacío o lagunas de ley cuando existan. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.